Era el 5 de agosto de 1962. Las sirenas de las ambulancias cortaban el silencio de Brentwood, Los Ángeles. En el interior de una modesta casa de la calle Helena Drive, yacía el cuerpo sin vida de la mujer más deseada del mundo. Marilyn Monroe, de solo 36 años, había sido encontrada desnuda, boca abajo en su cama, con una botella vacía de barbitúricos en la mesita de noche. Pero, ¿fue realmente un suicidio? ¿O había fuerzas más oscuras detrás de su muerte? Hola, queridos seguidores del canal de Lucía Valverde. Soy Lucía, y hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes y trágicas de Hollywood. La vida de Norma Jean Baker, quien se convirtió en Marilyn Monroe, no fue el cuento de hadas que muchos imaginan. Fue una montaña rusa de dolor, fama, amor no correspondido y secretos que sacudieron los cimientos del poder en Estados Unidos. Si esta historia te intriga tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Y por favor, déjame saber en los comentarios qué opinas sobre los misterios que rodean a Marilyn. ¿Crees que su muerte fue realmente un suicidio? Empecemos este viaje juntos. Para entender el trágico final de Marilyn Monroe, debemos retroceder hasta el 1 de junio de 1926, cuando nació Norma Jean Mortenson en el Hospital General de Los Ángeles. Su madre, Gladys Pearl Baker, trabajaba como cortadora de negativos en los estudios Consolidated Film Industries. Su padre, bueno, ese era el primer misterio de la vida de Norma Jean. Gladys nunca reveló quién era realmente su padre. La infancia de Norma Jean fue un infierno que marcaría para siempre su psique. Gladys sufría de esquizofrenia paranoide, una enfermedad mental que la llevaba a episodios de violencia y delirios. Cuando Norma Jean tenía apenas 2 años, su madre fue internada en el Hospital Estatal de Norwalk. La niña fue enviada a vivir con Ida y Albert Bolender, una pareja de cristianos fundamentalistas que dirigían un hogar de acogida. En casa de los Bolender, Norma Jean vivió bajo reglas estrictas y un ambiente de constante represión. No se permitían películas, bailes o cualquier forma de entretenimiento que consideraran pecaminoso. La pequeña Norma Jean desarrolló una tartamudez severa, un síntoma claro del trauma psicológico que estaba experimentando. Pero lo peor estaba por venir. A los 7 años, Norma Jean fue trasladada a vivir con Grace McKee, amiga íntima de su madre y también empleada de los estudios de cine. Grace fue quien plantó en la mente de la niña la idea de convertirse en actriz, mostrándole fotografías de Jean Harlow y diciéndole: «Algún día serás una estrella de cine como ella». Pero incluso, esta aparente salvación se convirtió en otra pesadilla. Cuando Grace se casó con Erwin Doc Goddard en 1935, el nuevo esposo no quería a Norma Jean en la casa. La niña de 9 años fue enviada al orfanato de Los Ángeles, una institución que albergaba a más de 600 niños en condiciones deplorables. Norma Jean más tarde describiría este período como los años más oscuros de mi vida. En el orfanato, Norma Jean experimentó por primera vez el abuso sexual. Un empleado del lugar, cuyo nombre nunca reveló públicamente, la violó repetidamente durante meses. Cuando la niña intentó contárselo a las autoridades del orfanato, no le creyeron. Este trauma la perseguiría durante toda su vida, manifestándose en su incapacidad para mantener relaciones estables y su constante búsqueda de validación masculina. Después de 2 años en el orfanato, Grace McKee logró sacar a Norma Jean y la llevó de vuelta a su hogar, pero la pesadilla continuó. El esposo de Grace, Doc Goddard, comenzó a acosar sexualmente a la niña de 11 años. Norma Jean más tarde revelaría que Goddard intentó violarla en múltiples ocasiones y que Grace se negaba a creerle cuando le contaba lo que estaba pasando. La situación se volvió insostenible cuando Goddard consiguió un trabajo en Virginia Occidental y la familia se preparó para mudarse. No querían llevarse a Norma Jean, así que Grace buscó desesperadamente una solución. La encontró en los vecinos: Jim Dougherty, un joven de 20 años que trabajaba en una fábrica de aviones, y su familia. Ethel Dougherty, la madre de Jim, se compadeció de la situación de Norma Jean y propuso una solución que cambiaría para siempre el destino del adolescente: que se casara con su hijo Jim. Norma Jean tenía apenas 16 años cuando Grace le propuso esta solución.
La alternativa era regresar al orfanato. El 19 de junio de 1942, Norma Jean Mortenson se convirtió en Norma Jean Dougherty en una ceremonia íntima en la casa de los Goddard. Llevaba un vestido blanco prestado y una sonrisa que ocultaba años de dolor acumulado. Jim Dougherty más tarde recordaría que su nueva esposa era hermosa pero increíblemente frágil, como si fuera a romperse en cualquier momento. Durante los primeros meses de matrimonio, Norma Jean experimentó una estabilidad que nunca había conocido. Jim era un hombre gentil, que la trataba con respeto y cariño. Vivían en una pequeña casa en Sherman Oaks, y por primera vez en su vida, Norma Jean tenía un hogar real. Pero esta tranquilidad no duraría mucho. En 1943, Estados Unidos estaba en plena Segunda Guerra Mundial, y Jim fue enviado al Pacífico Sur como parte de la Marina Mercante. Norma Jean, de apenas 17 años, se quedó sola nuevamente. Para mantenerse ocupada y contribuir al esfuerzo de guerra, consiguió un trabajo en la fábrica de municiones Radioplane Company en Van Nuys. Fue en esta fábrica donde el destino de Norma Jean cambiaría para siempre. En 1944, el fotógrafo David Conover llegó a la fábrica como parte de una campaña del ejército para documentar el trabajo de las mujeres en la industria bélica. Cuando vio a Norma Jean trabajando en la línea de ensamblaje, quedó inmediatamente impresionado por su belleza natural. Conover convenció a Norma Jean de posar para algunas fotografías. Las imágenes mostraban a una joven de cabello castaño rizado, con una sonrisa tímida pero cautivadora. Estas fotografías llegaron a manos de Emmeline Snively, directora de la agencia de modelos Blue Book, quien inmediatamente vio el potencial de la joven. Cuando Jim Dougherty regresó de la guerra en 1945, encontró a una Norma Jean completamente transformada. Ya no era la adolescente frágil y asustada con la que se había casado. Ahora tenía ambiciones, sueños de convertirse en modelo y actriz. Jim no entendía estos cambios y se opuso rotundamente a que su esposa trabajara en el mundo del entretenimiento. Las peleas entre la pareja se volvieron constantes. Jim quería una esposa tradicional, que se quedara en casa y tuviera hijos. Norma Jean, por primera vez en su vida, había encontrado algo que la hacía sentir valiosa y especial. No estaba dispuesta a renunciar a ello. La tensión llegó a un punto de ruptura cuando Norma Jean le dio un ultimátum a Jim. O la apoyaba en su carrera de modelo, o ella pediría el divorcio. Jim eligió su orgullo masculino por encima del amor. En septiembre de 1946, Norma Jean Dougherty se dirigió al juzgado de Las Vegas y solicitó el divorcio. Tenía 20 años, no tenía dinero, no tenía familia real, pero tenía algo que nunca había tenido antes: determinación de controlar su propio destino. Mientras esperaba que se finalizara su divorcio, Norma Jean se mudó a un pequeño apartamento en Hollywood y se inscribió en clases de actuación con Natasha Lytes, una exigente profesora rusa que se convertiría en una figura materna para ella. Lytes vio inmediatamente el potencial de Norma Jean, pero también reconoció el profundo daño psicológico que cargaba. Norma Jean era como un cristal roto que había sido pegado con lágrimas, recordaría Lytes años después. Tenía una belleza extraordinaria y un talento natural, pero también una fragilidad que te partía el corazón. Sabías que Hollywood la iba a devorar, pero ella estaba tan desesperada por escapar de su pasado que estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Y así, con 20 años, sin dinero, sin familia, pero con una determinación férrea forjada en años de sufrimiento, Norma Jean Baker se preparó para reinventarse completamente. No sabía que estaba a punto de crear uno de los mitos más duraderos de la historia del entretenimiento, pero también sellar su propio destino trágico. El año 1946 marcó el verdadero comienzo de la transformación de Norma Jean Baker. Con su divorcio de Jim Dougherty finalizándose, se dedicó completamente a su carrera como modelo. Emmeline Snively, de la agencia Blue Book, se convirtió en su mentora, enseñándole todo sobre el negocio del modelaje: cómo caminar, cómo posar, cómo maquillarse y, lo más importante, cómo venderse a sí misma. El primer cambio radical fue físico. Snively convenció a Norma Jean de que su cabello castaño natural no era lo suficientemente llamativo para las cámaras. En el salón de belleza de Frank y Joseph, Norma Jean
se sometió a un proceso de decoloración que transformó su cabello en un rubio platinado brillante. El proceso fue doloroso y dañino, pero el resultado fue espectacular. Por primera vez, Norma Jean se vio a sí misma como algo especial. Las primeras sesiones fotográficas de Norma Jean fueron para revistas de bajo presupuesto y calendarios. Ganaba $5 por hora, una suma considerable para la época, pero que apenas le alcanzaba para pagar su pequeño apartamento y las clases de actuación. Sin embargo, cada sesión fotográfica era una lección en el arte de la seducción y la proyección de imagen. Fue durante este periodo que Norma Jean conoció a Tondré de Dienes, un fotógrafo húngaro que se especializaba en fotografía de moda y desnudos artísticos. De Dienes quedó inmediatamente fascinado no solo por la belleza de Norma Jean, sino por su capacidad innata para conectar con la cámara. Ella no solo posaba, recordaría más tarde. Ella seducía a la lente. Era como si entendiera instintivamente que la cámara era un amante que necesitaba ser conquistado. La relación entre Norma Jean y de Dienes se volvió íntima rápidamente. El fotógrafo, 20 años mayor que ella, se enamoró perdidamente de la joven modelo. Incluso le propuso matrimonio durante un viaje fotográfico a Nueva York en diciembre de 1946. Norma Jean aceptó inicialmente, pero cambió de opinión en el último momento. Ya había aprendido que el amor podía ser una trampa que limitara sus ambiciones. Las fotografías que de Dienes tomó de Norma Jean durante ese viaje a Nueva York se convertirían en algunas de las imágenes más icónicas de sus primeros años. En ellas se puede ver la transformación gradual de la tímida Norma Jean en algo más poderoso y seductor. Su lenguaje corporal cambió, su mirada se volvió más intensa y desarrolló esa sonrisa ligeramente entreabierta que se convertiría en su marca registrada. En 1947, las fotografías de Norma Jean comenzaron a aparecer en revistas más prestigiosas. Su imagen apareció en la portada de Love Magazine y Pic y comenzó a recibir cartas de admiradores de todo el país. Pero Norma Jean tenía ambiciones más grandes que el modelaje. Quería ser actriz y sabía que necesitaba un nombre más glamoroso para Hollywood. La creación del nombre Marilyn Monroe es una historia fascinante en sí misma. Según la versión más aceptada, fue Ben Lyon, un ejecutivo de la 20th Century Fox, quien sugirió el nombre durante una reunión en 1946. Marilyn venía de Marilyn Miller, una famosa estrella de Broadway de los años 20. Monroe era el apellido de soltera de la madre de Norma Jean, Gladys Pearl Monroe Baker. Pero el cambio de nombre fue más que una simple decisión comercial. Para Norma Jean, convertirse en Marilyn Monroe era una forma de matar simbólicamente a la niña abusada y traumatizada que había sido. Marilyn Monroe sería todo lo que Norma Jean nunca pudo ser: confiada, seductora, poderosa y amada. Era la creación de una personalidad completamente nueva. El primer contrato cinematográfico de Marilyn con la 20th Century Fox fue firmado en agosto de 1946 por $75 a la semana. Era una cantidad modesta, pero representaba estabilidad financiera y, más importante, acceso al sistema de estudios de Hollywood. Sin embargo, los primeros meses fueron frustrantes. Marilyn fue asignada a pequeños papeles, sin diálogo o apariciones tan breves que apenas eran visibles. Su primera aparición en pantalla fue en la película The Shocking Miss Pilgrim, en 1947, donde apareció como extra en una escena de multitud. Luego, tuvo un pequeño papel como telefonista en Dangerous Years. Estos roles eran insignificantes, pero Marilyn los tomaba muy en serio, estudiando cada línea y cada movimiento con la intensidad de alguien que sabía que esta era su única oportunidad de escapar de su pasado. El problema era que los ejecutivos de Fox no sabían qué hacer con Marilyn Monroe. Era demasiado sexy para los papeles de chica buena, pero no tenía la experiencia actoral para roles más complejos. Su tartamudez, aunque había mejorado considerablemente, todavía aparecía cuando estaba nerviosa, lo que sucedía frecuentemente en el set. Los directores la consideraban hermosa, pero limitada. En marzo de 1948, Fox decidió no renovar el contrato de Marilyn. Oficialmente, la razón fue falta de progreso actoral, pero la realidad era más compleja. Marilyn
había rechazado las insinuaciones sexuales de varios ejecutivos del estudio, y su negativa a jugar el juego de Hollywood había sellado su destino en Fox, al menos temporalmente. La pérdida del contrato fue devastadora para Marilyn. Sin ingresos regulares, se vio obligada a mudarse a un apartamento aún más pequeño y a aceptar trabajos de modelaje que había esperado dejar atrás. Fue durante este periodo de desesperación que tomó una decisión que la perseguiría durante toda su carrera. Posó desnuda para el fotógrafo Tom Kelly. Las fotografías, tomadas en mayo de 1949, mostraban a Marilyn recostada sobre terciopelo rojo, completamente desnuda, con una expresión de vulnerabilidad y sensualidad que era imposible de ignorar. Kelly le pagó $50 por la sesión, dinero que Marilyn necesitaba desesperadamente para pagar el alquiler de su apartamento. Nunca imaginó que estas imágenes se convertirían en el primer centerfold de la revista Playboy 4 años después. Mientras luchaba por sobrevivir en Hollywood, Marilyn continuó sus clases de actuación con Natasha Lytes, quien se había convertido en mucho más que una profesora. Lytes era la figura materna que Marilyn nunca había tenido, y su apartamento se convirtió en el refugio emocional de la joven actriz. Lytes vio el potencial de Marilyn, pero también reconoció sus profundas inseguridades. Marilyn tenía 2 personalidades completamente diferentes, recordaría Lytes años después. Norma Jean era tímida, insegura, casi infantil en su necesidad de aprobación, pero Marilyn Monroe era una fuerza de la naturaleza, seductora, confiada, magnética. El problema era que Norma Jean era real y Marilyn Monroe era una actuación, y mantener esa actuación las 24 horas del día estaba destruyendo lentamente a la persona real que había detrás. En 1949, la suerte de Marilyn comenzó a cambiar cuando conoció a Johnny Hyde, un poderoso agente de la William Morris Agency. Hyde, que tenía 53 años y estaba casado, se enamoró perdidamente de Marilyn desde el momento en que la vio. A diferencia de otros hombres en la vida de Marilyn, Hyde tenía el poder real para cambiar su carrera. Hyde usó toda su influencia para conseguir que Marilyn fuera considerada para mejores papeles. Su primer éxito fue conseguirle un pequeño pero memorable papel en The Asphalt Jungle de John Huston en 1950. En la película, Marilyn interpretaba a Angela Finlay, la joven amante de un abogado corrupto. Aunque solo tenía unos pocos minutos de tiempo en pantalla, su presencia era magnética. El crítico de cine Bosley Crowther del New York Times escribió sobre su actuación. Hay una nueva chica en The Asphalt Jungle que vale la pena observar. Su nombre es Marilyn Monroe y tiene el tipo de presencia en pantalla que hace que te olvides de todo lo demás que está sucediendo en la película. Era exactamente el tipo de atención que Marilyn había estado buscando durante años. Hyde también le consiguió un papel en All About Eve, la obra maestra de Joseph L. Mankiewicz, que se convertiría en una de las películas más aclamadas de todos los tiempos. Marilyn interpretaba a Miss Caswell, una aspirante actriz que asiste a una fiesta con un crítico de teatro mayor. Nuevamente, era un papel pequeño, pero Marilyn lo hizo memorable con su combinación única de inocencia y sensualidad. Pero el éxito profesional tenía un precio personal. Johnny Hyde estaba desesperadamente enamorado de Marilyn y le propuso matrimonio repetidamente. Le prometió que si se casaba con él, la convertiría en la estrella más grande de Hollywood. También le ofreció seguridad financiera de por vida, ya que era un hombre muy rico. Marilyn se sentía genuinamente agradecida con Hyde, pero no estaba enamorada de él. La relación se complicó aún más cuando Hyde sufrió un ataque cardíaco en 1950. Marilyn lo cuidó devotamente durante su recuperación, pero se negó a casarse con él. «No puedo fingir que te amo de esa manera», le dijo. «Sería injusto para ambos». Hyde murió de otro ataque cardíaco en diciembre de 1950, dejando a Marilyn devastada por la pérdida, pero también más sola que nunca en Hollywood. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Debería Marilyn haber aceptado la propuesta de Hyde para asegurar su futuro? ¿O hizo bien en seguir su corazón? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Con la muerte de Hyde, Marilyn perdió a su protector más poderoso en Hollywood, pero ya había demostrado que tenía talento real. La 20th Century Fox, que la había despedido años antes, ahora estaba interesada en traerla de vuelta.
En 1951, Marilyn firmó un nuevo contrato con Fox por $500 a la semana, 10 veces más que su contrato original. Pero Marilyn Monroe ya no era la joven desesperada que había sido. Había aprendido las reglas del juego de Hollywood, había desarrollado su talento actoral y había creado una persona pública que era irresistible para las audiencias. Lo que no sabía era que esta transformación había creado una prisión de la cual nunca podría escapar. Marilyn Monroe se había convertido en un producto, y Norma Jean Baker había quedado enterrada tan profundamente que a veces la propia Marilyn olvidaba que alguna vez había existido. El año 1951 marcó el verdadero despegue de la carrera de Marilyn Monroe. Con su nuevo contrato en Fox, finalmente tenía la estabilidad que había buscado durante años. Pero el éxito trajo consigo nuevos desafíos que nadie había anticipado. Los ejecutivos del estudio querían moldear a Marilyn en el arquetipo perfecto de la rubia tonta, un personaje que ella interpretaría magistralmente, pero que también se convertiría en su maldición personal. Su primer papel importante bajo el nuevo contrato fue en Love Nest, junto a June Haber y William Lundigan. Aunque era oficialmente un papel secundario, Marilyn robó cada escena en la que aparecía. Su interpretación de Roberta Stevens, una ex-WAC, Women's Army Corps, que se convierte en la inquilina problemática de una pareja de recién casados, mostró por primera vez su talento natural para la comedia. Pero fue su actuación en Clash by Night, en 1952, lo que realmente estableció a Marilyn como una fuerza a tener en cuenta en Hollywood. Dirigida por Fritz Lang y protagonizada por Barbara Stanwyck, la película era un drama serio sobre adulterio y traición. Marilyn interpretaba a Peggy, una trabajadora de una fábrica de conservas que tiene un romance con el personaje de Paul Douglas. Durante el rodaje de Clash by Night, Marilyn trabajó con algunos de los actores más respetados de Hollywood. Barbara Stanwyck, conocida por ser exigente con sus compañeros de reparto, quedó impresionada por la dedicación de Marilyn. «Esa chica tiene algo especial», le dijo al director Fritz Lang. «No es solo belleza, hay una vulnerabilidad real ahí que no se puede fingir». Sin embargo, fue durante este periodo que comenzaron a surgir los problemas que definirían el resto de la carrera de Marilyn. Su perfeccionismo obsesivo la llevaba a repetir las tomas una y otra vez, incluso cuando el director estaba satisfecho. Su inseguridad la hacía llegar tarde al set constantemente, a veces horas después de la hora programada, y su dependencia de las pastillas para dormir y los estimulantes comenzó a afectar su capacidad para memorizar líneas. El punto de inflexión llegó con Niagara, en 1953, la primera película en la que Marilyn fue la protagonista indiscutible. Dirigida por Henry Hathaway, la película era un thriller noir en el que Marilyn interpretaba a Rose Loomis, una mujer fatal que planea asesinar a su marido durante su luna de miel en las cataratas del Niágara. Era un papel que requería tanto sensualidad como habilidad actoral, y Marilyn estaba determinada a demostrar que podía manejarlo. La preparación para Niágara fue intensa. Marilyn trabajó con Natasha Lytes durante meses para perfeccionar su interpretación. También estudió a las grandes actrices del cine negro como Rita Hayworth y Lana Turner, analizando cómo proyectaban peligro y seducción simultáneamente. El resultado fue una actuación que sorprendió tanto a críticos como a audiencias. Pero el rodaje de Niágara también reveló las profundas inseguridades de Marilyn. Henry Hathaway, un director conocido por su temperamento explosivo, perdió la paciencia con las constantes llegadas tarde de Marilyn y su necesidad de repetir las tomas interminablemente. «Esa chica está loca», le dijo a los productores después de una semana particularmente difícil. «Es hermosa y talentosa, pero está completamente loca». Lo que Hathaway no entendía era que las locuras de Marilyn eran síntomas de un trauma profundo que nunca había sido tratado adecuadamente. Su necesidad de perfección venía de años de sentirse inadecuada. Sus llegadas tarde eran el resultado de ataques de pánico que la paralizaban en su camerino, y su dependencia de las pastillas era su forma de lidiar con una ansiedad que la consumía constantemente. A pesar de los problemas durante el rodaje, Niágara fue un éxito masivo en taquilla. En Nunochon, las audiencias no podían apartar los ojos de Marilyn, y su actuación recibió elogios inesperados de la crítica.
Bosley Crowther del New York Times escribió: Miss Monroe ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Hay una inteligencia real detrás de esos ojos y una comprensión instintiva de cómo funciona la cámara. El éxito de Niagara llevó directamente a lo que se convertiría en el papel más icónico de la carrera de Marilyn, Lorelei Lee en Gentlemen Prefer Blondes. Basada en la novela de Anita Loos y dirigida por Howard Hawks, la película emparejaba a Marilyn con Jane Russell en una comedia musical sobre dos coristas que viajan a París en busca de maridos ricos. Gentlemen Prefer Blondes fue filmada en 1953 y desde el primer día de rodaje quedó claro que esta película sería algo especial. La química entre Marilyn y Jane Russell era eléctrica, y ambas actrices trajeron sus propias fortalezas al proyecto. Russell era la profesional experimentada que podía manejar las complejas rutinas de baile, mientras que Marilyn aportaba una vulnerabilidad y carisma que hacían que incluso las líneas más tontas sonaran genuinas. La secuencia musical Demons Are a Girl's Best Friend se convirtió instantáneamente en uno de los momentos más memorables del cine musical. Marilyn, vestida con un deslumbrante vestido rosa fucsia y rodeada de hombres en smoking, cantó y bailó con una confianza que parecía natural, pero que en realidad era el resultado de semanas de ensayos obsesivos. Cada movimiento había sido coreografiado y practicado hasta la perfección. Sin embargo, detrás de las cámaras, Marilyn estaba luchando más que nunca. La presión de ser la estrella principal de una producción importante la estaba afectando severamente. Sus llegadas tarde se volvieron legendarias en el set. Jack Cole, el coreógrafo de la película, recordaría más tarde que a veces tenían que esperar hasta 4 horas para que Marilyn saliera de su camerino. Marilyn no era maliciosa, explicaría Cole años después. Era aterrador para ella. Cada día en el set era como enfrentar un pelotón de fusilamiento. Sabía que todos la estaban observando, juzgando cada movimiento, cada línea, cada expresión. Y ella quería ser perfecta para todos ellos, pero esa presión la estaba matando lentamente. Durante este periodo, Marilyn también comenzó una relación romántica que cambiaría su vida de maneras que nunca anticipó. Joe DiMaggio, el legendario jugador de béisbol de los New York Yankees, había visto fotografías de Marilyn en revistas y había quedado fascinado por ella. A través de contactos mutuos, organizaron un encuentro en el restaurante Villanova, en West Hollywood, en marzo de 1952. DiMaggio era todo lo opuesto a los hombres con los que Marilyn había estado anteriormente. A los 37 años, era 9 años mayor que ella, pero había alcanzado un nivel de fama y respeto que pocos en Hollywood podían igualar. Era reservado, donde ella era efusiva, tradicional, donde ella era moderna, e intensamente privado, donde ella vivía bajo el escrutinio público constante. La atracción fue inmediata y mutua. DiMaggio quedó cautivado por la vulnerabilidad que Marilyn mostraba cuando no estaba actuando como Marilyn Monroe. Ella se sintió atraída por su estabilidad y su fama que no dependía de Hollywood. Por primera vez en años, Marilyn sintió que podía ser simplemente Norma Jean con alguien, pero la relación también trajo nuevas complicaciones. DiMaggio tenía ideas muy tradicionales sobre cómo debería comportarse una mujer, especialmente su mujer. No le gustaba la carrera de Marilyn, no entendía por qué necesitaba la atención del público, y definitivamente no aprobaba los vestidos reveladores y las poses seductoras que eran parte integral de su imagen pública. Las tensiones llegaron a un punto crítico durante el rodaje de The 7-Year Itch en 1954. La película, dirigida por Billy Wilder, presentaba a Marilyn como The Girl, una modelo de televisión que se convierte en el objeto de fantasía de un hombre casado cuya esposa está de vacaciones. Era el tipo de papel que había hecho famosa a Marilyn, pero también el tipo de papel que DiMaggio despreciaba. La escena más famosa de The 7-Year Itch, y posiblemente de toda la carrera de Marilyn, fue filmada en la madrugada del 15 de septiembre de 1954 en la esquina de la calle 52 y Lexington Avenue en Manhattan. En la escena, Marilyn está parada sobre una rejilla del metro cuando pasa un tren subterráneo, haciendo que su vestido blanco se vuele hacia arriba mientras ella trata de mantenerlo abajo con las manos. Miles de espectadores se reunieron para ver el rodaje
y sus gritos y silbidos cada vez que el vestido de Marilyn se volaba, crearon un ambiente de carnaval. Las fotografías de la escena aparecieron en periódicos de todo el mundo al día siguiente, convirtiendo a Marilyn en un icono global instantáneo. Pero DiMaggio, que había venido a ver el rodaje, se sintió humillado públicamente por la exhibición. Esa noche, DiMaggio y Marilyn tuvieron una pelea épica en su suite del Hotel St. Regis. Los huéspedes de las habitaciones adyacentes reportaron haber escuchado gritos y el sonido de objetos rompiéndose. Al día siguiente, Marilyn apareció en el set con gafas de sol que no se quitó en todo el día, llevando a especulaciones sobre si DiMaggio la había golpeado. A pesar de los problemas en su relación personal, la carrera de Marilyn había alcanzado alturas que nunca había imaginado. The 7 Year Itch se convirtió en una de las comedias más exitosas del año, y Marilyn fue nombrada la estrella más popular en varias encuestas de revistas de entretenimiento. Había logrado lo que había soñado desde que era una niña en el orfanato. Era la mujer más famosa del mundo, pero la fama tenía un precio que Marilyn estaba empezando a comprender. Ya no podía salir en público sin ser acosada por fotógrafos y fanáticos. Su vida privada era diseccionada en las páginas de las revistas de chismes, y cada movimiento que hacía era analizado y criticado por millones de personas que sentían que la conocían íntimamente, pero que en realidad no sabían nada sobre la persona real detrás de la imagen. A veces me despierto por la mañana y no sé quién se supone que debo ser ese día, le confió Marilyn a su amiga Amy Green durante este periodo. ¿Soy Norma Jean, que solo quiere quedarse en la cama y leer un libro? ¿O soy Marilyn Monroe, que tiene que ser perfecta y glamorosa y estar siempre encendida? A veces siento que Marilyn Monroe me está matando lentamente. Era una profecía que resultaría ser más cierta de lo que nadie podría haber imaginado. Marilyn Monroe había alcanzado la cima del éxito en Hollywood, pero el costo personal de mantener esa imagen estaba comenzando a cobrar su precio. Y los desafíos más grandes de su vida aún estaban por venir. El 14 de enero de 1954, en el Ayuntamiento de San Francisco, Marilyn Monroe se convirtió en la señora Joseph Paul DiMaggio en una ceremonia que duró exactamente 2 minutos y medio. Era su segundo matrimonio, pero el primero que capturó la atención del mundo entero. La prensa lo llamó la boda del siglo, uniendo a la estrella de cine más glamorosa con el héroe deportivo más venerado de América. Marilyn llevaba un traje de lana marrón oscuro con cuello de piel de armiño, una elección sorprendentemente conservadora para alguien conocida por su estilo audaz. DiMaggio vestía un traje azul marino. No hubo flores, no hubo música, no hubo invitados famosos. Fue exactamente el tipo de ceremonia íntima que DiMaggio quería y que Marilyn había aceptado como compromiso. Pero ya en ese momento, las grietas en su relación eran evidentes para quienes los conocían bien. La luna de miel fue un desastre desde el primer día. DiMaggio había planeado un viaje a Japón, donde tenía compromisos comerciales relacionados con el béisbol. Marilyn, ingenuamente, pensó que serían unas vacaciones románticas. En cambio, se encontró siendo arrastrada a eventos deportivos y cenas de negocios donde era tratada como un accesorio decorativo del famoso DiMaggio. La situación empeoró cuando el general Douglas MacArthur, comandante de las fuerzas estadounidenses en Corea, invitó a Marilyn a entretener a las tropas. DiMaggio se opuso rotundamente, pero Marilyn vio la oportunidad como una forma de hacer algo significativo con su fama. Contra los deseos de su nuevo esposo, voló sola a Corea del Sur, en febrero de 1954. Los 4 días que Marilyn pasó en Corea fueron transformadores para ella. Actuó ante más de 100.000 soldados en 10 espectáculos diferentes, a menudo en condiciones peligrosas, cerca del frente de batalla. Los soldados la adoraron, gritando su nombre y silbando cada vez que aparecía en el escenario. Por primera vez en su vida, Marilyn sintió que su fama tenía un propósito real, más allá del entretenimiento. Nunca me había sentido tan necesitada, le escribió a Natasha Leites desde Corea. Estos chicos están tan lejos de casa, tan asustados, y cuando me ven sonreír, ellos sonríen también. Es como si pudiera darles un pequeño pedazo de América, un recordatorio de por qué están luchando. Esto es lo que quiero hacer con mi vida, no solo ser una cara bonita en una pantalla. Pero cuando Marilyn regresó a Japón, encontró a un DiMaggio furioso y celoso.
No podía entender por qué su esposa había elegido entretener a miles de soldados en lugar de quedarse a su lado. Para él, el lugar de una esposa era apoyar a su marido, no buscar su propia gloria. La pelea que siguió fue tan intensa que los huéspedes del hotel reportaron haber escuchado gritos hasta altas horas de la madrugada. De vuelta en Los Ángeles, la pareja intentó establecer una vida doméstica normal, pero las diferencias fundamentales en sus personalidades y valores hicieron que fuera imposible. DiMaggio quería que Marilyn se retirara del cine y se convirtiera en una esposa tradicional. Marilyn, por otro lado, estaba en la cima de su carrera y no tenía intención de renunciar a todo por lo que había luchado. Las tensiones llegaron a un punto de ruptura durante el rodaje de The 7-Year Itch. DiMaggio odiaba la película, odiaba el personaje que Marilyn interpretaba y especialmente odiaba la famosa escena de la rejilla del metro. Para él, ver a su esposa exhibiéndose de esa manera frente a miles de extraños era una humillación personal que no podía soportar. El 27 de octubre de 1954, apenas 9 meses después de su boda de cuento de hadas, Marilyn anunció que se divorciaba de DiMaggio. La razón oficial fue diferencias irreconciliables, pero los rumores de abuso doméstico circularon ampliamente. Marilyn nunca confirmó públicamente estos rumores, pero sus amigos cercanos notaron que a menudo llevaba gafas de sol en interiores y maquillaje extrapesado durante los últimos meses de su matrimonio. El divorcio devastó a ambos. DiMaggio había estado genuinamente enamorado de Marilyn, pero no pudo aceptar que la mujer de la que se había enamorado era inseparable de la estrella de cine que despreciaba. Marilyn, por su parte, había esperado que el matrimonio le diera la estabilidad emocional que había buscado toda su vida, pero en cambio se había sentido más sola que nunca. Después del divorcio, Marilyn entró en uno de los periodos más oscuros de su vida. Se mudó a un apartamento en Beverly Hills y comenzó a aislarse del mundo exterior. Su consumo de pastillas para dormir y tranquilizantes aumentó dramáticamente. Natasha Leites, preocupada por el estado mental de su estudiante, comenzó a visitarla diariamente para asegurarse de que estuviera bien. Fue durante este periodo de vulnerabilidad que Marilyn conoció a Arthur Miller, el dramaturgo más respetado de América. Miller había ganado el premio Pulitzer por Death of a Salesman y era considerado el cronista literario de la experiencia americana. Era todo lo opuesto a DiMaggio: intelectual, donde DiMaggio era instintivo; liberal, donde DiMaggio era conservador; y cómodo con la fama de Marilyn, donde DiMaggio la había resentido. El primer encuentro entre Marilyn y Miller había ocurrido años antes, en 1950, en una fiesta en Hollywood. Miller había quedado impresionado por la inteligencia de Marilyn, que era evidente una vez que se quitaba la máscara de rubia tonta. Marilyn, por su parte, se sintió atraída por la seriedad intelectual de Miller y su reputación como un artista comprometido. Cuando se reencontraron en 1955, ambos estaban en momentos de transición en sus vidas. Miller estaba divorciándose de su primera esposa, Mary Slattery, con quien había estado casado durante 15 años y tenía 2 hijos. Marilyn estaba luchando por reinventarse como una actriz seria después de años de ser encasillada en papeles de rubia tonta. La relación se desarrolló lentamente al principio. Miller vivía en Connecticut, lejos del circo de Hollywood, y Marilyn encontraba paz en su granja rural. Por primera vez en años, podía caminar por los bosques, leer libros sin interrupciones y tener conversaciones profundas sobre arte, política y filosofía. Miller la trataba como una igual intelectual, algo que ningún hombre había hecho antes. «Arthur me hace sentir inteligente», le confió Marilyn a su amiga Susan Strasberg. «No me trata como si fuera solo una cara bonita. Hablamos sobre libros, sobre ideas, sobre cómo cambiar el mundo. Me hace sentir como si tuviera algo valioso que ofrecer, además de mi apariencia». Pero la relación también trajo complicaciones inesperadas. Miller estaba siendo investigado por el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes por sus supuestas simpatías comunistas. Su asociación con Marilyn, la estrella de cine más famosa de América, intensificó el escrutinio gubernamental sobre ambos. En junio de 1956, Miller fue citado ante el comité
y se le pidió que nombrara a otros escritores que habían asistido a reuniones comunistas en los años 40. Miller se negó, arriesgando una condena por desacato al Congreso. Su relación con Marilyn se convirtió en un tema de interés nacional cuando los medios especularon que se casaría con ella para desviar la atención de sus problemas políticos. El 29 de junio de 1956, Marilyn y Miller se casaron en una ceremonia civil en el juzgado del condado de Westchester, en White Plains, Nueva York. 2 días después, tuvieron una ceremonia judía en la casa de Miller, en Roxbury, Connecticut. Marilyn se había convertido al judaísmo para complacer a Miller, estudiando con un rabino durante meses y tomando el nombre hebreo de Esther. Los primeros meses del matrimonio parecían prometedores. Marilyn se mudó a Connecticut e intentó adaptarse a la vida rural. Cocinaba, jardinería y leía vorazmente los libros que Miller le recomendaba. Incluso comenzó a escribir poesía, algo que había hecho en privado durante años, pero que nunca había compartido con nadie. Miller, inspirado por su nueva esposa, comenzó a escribir un guión cinematográfico específicamente para ella. The Misfits sería una película seria que mostraría el rango actoral de Marilyn y la establecería como una artista respetada. Era exactamente el tipo de proyecto que Marilyn había estado buscando para cambiar su imagen pública. Pero los problemas comenzaron casi inmediatamente. Marilyn descubrió que Miller había estado escribiendo en su diario sobre ella, describiendo su comportamiento como infantil y agotador. Las entradas del diario, que Marilyn leyó sin permiso, revelaban que Miller a veces se sentía avergonzado por la imagen pública de su esposa y frustrado por sus inseguridades constantes. «Pensé que Arthur me amaba por quien realmente era», le dijo Marilyn a su psiquiatra, Dr. Margaret Hohenberg, después de leer el diario. «Pero resulta que él también quiere cambiarme, convertirme en alguien diferente. ¿Por qué nadie puede amarme tal como soy?». La situación empeoró cuando Marilyn sufrió un aborto espontáneo en agosto de 1957. Había estado desesperadamente emocionada por tener un bebé, viendo la maternidad como una oportunidad de experimentar el amor incondicional que nunca había tenido. La pérdida del bebé la devastó emocionalmente y aumentó su dependencia de las pastillas para lidiar con el dolor. Miller, lidiando con sus propios problemas legales y la presión de escribir, no sabía cómo consolar a su esposa. Su respuesta, típicamente intelectual, al dolor emocional, chocaba con la necesidad de Marilyn de apoyo emocional directo. La distancia entre ellos creció, y Marilyn comenzó a pasar más tiempo en Nueva York, lejos de la granja de Connecticut. ¿Creéis que Miller realmente amaba a Marilyn, o estaba más enamorado de la idea de salvar a la estrella de cine vulnerable? ¿Podría haber funcionado su matrimonio si las circunstancias hubieran sido diferentes? Me encantaría conocer vuestras opiniones en los comentarios. En 1958, Marilyn sufrió otro aborto espontáneo, seguido de un embarazo ectópico que requirió cirugía de emergencia. Los médicos le dijeron que sus posibilidades de llevar un embarazo a término eran muy bajas debido a la endometriosis y otros problemas ginecológicos. Para una mujer que había soñado con ser madre desde la infancia, esta noticia fue devastadora. Miller intentó consolar a Marilyn concentrándose en The Misfits, el guión que había escrito para ella. Pero cuando comenzó la producción en 1960, quedó claro que Marilyn estaba en uno de los peores momentos de su vida. Su dependencia de las pastillas había aumentado dramáticamente y su comportamiento en el set era cada vez más errático. Durante el rodaje de The Misfits en el desierto de Nevada, Marilyn frecuentemente llegaba al set horas tarde, si es que llegaba. Cuando estaba presente, a menudo no podía recordar sus líneas o parecía estar en otro mundo completamente. Clark Gable, su coprotagonista, estaba preocupado por ella, pero también frustrado por los retrasos constantes. Miller observaba impotente mientras su esposa se desmoronaba frente a sus ojos. El guión que había escrito como un regalo de amor se había convertido en una tortura para ambos. Marilyn sentía que Miller la estaba explotando, usando su dolor personal como material para su arte. Miller se sentía culpable, pero también resentido por el comportamiento autodestructivo de Marilyn. El matrimonio llegó a su fin durante la producción de The Misfits. En noviembre de 1960, mientras la película aún estaba en postproducción, Marilyn anunció que se divorciaba de Miller. Incompatibilidad de caracteres,
fue la razón oficial, pero la realidad era mucho más compleja y dolorosa. Arthur quería salvarme, le dijo Marilyn a su amiga Susan Strasberg después del divorcio. Pero no puedes salvar a alguien que no sabe cómo ser salvado. Y no puedes amar a alguien esperando que se convierta en una persona diferente. Ambos cometimos ese error. Con 2 matrimonios fracasados a sus espaldas, Marilyn Monroe se encontró más sola que nunca. Había buscado en el matrimonio la estabilidad y el amor incondicional que le habían faltado en la infancia, pero en cambio había encontrado más dolor y desilusión. A los 34 años, comenzaba a preguntarse si alguna vez encontraría la felicidad que tanto había buscado. El año 1961 marcó el comienzo del capítulo más peligroso y controversial de la vida de Marilyn Monroe. Con sus 2 matrimonios fracasados y su carrera cinematográfica en declive, Marilyn se encontró navegando en aguas mucho más traicioneras de lo que jamás había imaginado. Era el momento en que la estrella de Hollywood más famosa del mundo se convertiría en una pieza involuntaria en el juego político más peligroso de América. Todo comenzó en febrero de 1962, en una fiesta en la mansión de Peter Lawford en Santa Mónica. Lawford, actor británico casado con Patricia Kennedy, hermana del presidente John F. Kennedy, era conocido por organizar reuniones donde se mezclaban las élites de Hollywood y Washington. Fue en una de estas fiestas donde Marilyn conoció personalmente al hombre más poderoso del mundo libre. John Fitzgerald Kennedy tenía 44 años cuando conoció a Marilyn. Era carismático, inteligente, y tenía esa combinación de poder y vulnerabilidad que siempre había atraído a Marilyn. Kennedy, por su parte, había sido admirador de Marilyn desde sus primeras películas. La atracción fue inmediata y mutua, pero también extraordinariamente peligrosa para ambos. Los encuentros entre Marilyn y Kennedy comenzaron de manera discreta. Se reunían en la casa de Lawford, en hoteles bajo nombres falsos, y ocasionalmente en el apartamento de Marilyn en Nueva York, cuando Kennedy estaba en la ciudad por asuntos oficiales. Para Marilyn, la relación representaba el máximo nivel de validación. Había conquistado no solo a Hollywood, sino al hombre más importante de América. Pero Kennedy no era el único miembro de su familia que se sintió atraído por Marilyn. Robert F. Kennedy, el fiscal general y hermano menor del presidente, también comenzó a mostrar interés en la estrella de cine. Bobby, como lo conocían íntimamente, tenía 36 años y era considerado el hermano más serio e intelectual de la familia Kennedy. La relación de Marilyn con Bobby Kennedy comenzó de manera diferente a la que tenía con el presidente. Mientras que Jack Kennedy la veía principalmente como una aventura emocionante, Bobby parecía genuinamente interesado en Marilyn como persona. Hablaban durante horas sobre política, derechos civiles y justicia social. Para Marilyn, que siempre había buscado ser tomada en serio intelectualmente, estas conversaciones eran intoxicantes. «Bobby me hace sentir como si mis opiniones importaran», le confió Marilyn a su amiga Jean Carmen. «No me trata como si fuera solo una cara bonita. Realmente escucha lo que tengo que decir sobre el mundo, sobre la política, sobre todo. Es la primera vez que un hombre me hace sentir inteligente y sexy al mismo tiempo». Sin embargo, lo que Marilyn no sabía era que su teléfono había sido intervenido por el FBI desde 1956. J. Edgar Hoover, el director del FBI, había estado recopilando información sobre las actividades de Marilyn como parte de una investigación más amplia sobre las conexiones comunistas en Hollywood. Cuando las conversaciones comenzaron a incluir referencias a los hermanos Kennedy, Hoover se dio cuenta de que tenía en sus manos información potencialmente explosiva. Los archivos del FBI sobre Marilyn, desclasificados décadas después, revelan el alcance de la vigilancia a la que estaba sometida. Agentes federales documentaron sus movimientos, fotografiaron a sus visitantes y grabaron sus conversaciones telefónicas. Hoover estaba construyendo un dossier que podría usar para chantajear a los Kennedy si fuera necesario. Mientras tanto, Marilyn se encontraba en el centro de una situación que no comprendía completamente. Su relación con Jack Kennedy se había vuelto más intensa, pero también más esporádica. El presidente tenía muchas otras amantes, y Marilyn a menudo se sentía como solo una más en una larga lista. Su relación con Bobby, por otro lado, se estaba volviendo más emocional y complicada. El momento culminante de la relación pública entre Marilyn y los Kennedy
llegó el 19 de mayo de 1962, durante la celebración del 45º cumpleaños del presidente Kennedy en el Madison Square Garden. Marilyn fue invitada a cantar Happy Birthday al presidente frente a 15.000 personas y una audiencia televisiva de millones. La actuación de Marilyn esa noche se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la cultura popular americana. Vestida con un vestido de Jean Louis que estaba tan ajustado que tuvo que ser cosido directamente sobre su cuerpo, Marilyn cantó Happy Birthday, Mr. President, de una manera tan sensual y sugerente que dejó a la audiencia sin aliento. Nunca había visto nada igual. Recordaría más tarde el periodista Arthur Schlesinger Jr., quien estaba presente esa noche. Marilyn no solo cantó esa canción, la transformó en algo completamente diferente. Era pura seducción, pero también había algo vulnerable y casi desesperado en su actuación. Era como si estuviera exponiendo su alma frente a todo el mundo. Después del espectáculo, Marilyn asistió a una fiesta privada en el apartamento de Arthur Krim, presidente de United Artists. Las fotografías de esa noche muestran a Marilyn rodeada de los hombres más poderosos de América. El presidente Kennedy, Bobby Kennedy, el alcalde de Nueva York, Robert Wagner, y otros miembros de la élite política y empresarial. Pero lo que parecía ser el triunfo supremo de Marilyn pronto se convertiría en el comienzo de su caída. Jackie Kennedy, que había estado notablemente ausente del cumpleaños de su esposo, estaba furiosa por la actuación de Marilyn y la atención mediática que había generado. La primera dama dejó claro que no toleraría más humillaciones públicas. Más importante aún, los asesores políticos de Kennedy le advirtieron que su asociación con Marilyn se estaba volviendo un riesgo para su presidencia. Las elecciones de 1964 se acercaban y los republicanos ya estaban buscando cualquier escándalo que pudieran usar contra la administración Kennedy. En junio de 1962, Jack Kennedy tomó la decisión de terminar su relación con Marilyn, pero en lugar de hacerlo personalmente, delegó la tarea a su hermano Bobby. Era una decisión que tendría consecuencias trágicas que nadie pudo anticipar. Cuando Bobby Kennedy llegó al apartamento de Marilyn para terminar la relación en nombre de su hermano, se encontró con una mujer devastada y desesperada. Marilyn había estado bebiendo y tomando pastillas, y su estado emocional era extremadamente frágil. En lugar de simplemente entregar el mensaje y marcharse, Bobby se quedó para consolar a Marilyn. Lo que sucedió esa noche entre Bobby Kennedy y Marilyn Monroe sigue siendo un misterio, pero las consecuencias fueron inmediatas y dramáticas. Marilyn comenzó a llamar constantemente a Bobby, tanto a su oficina en el Departamento de Justicia como a su casa en Virginia. Sus llamadas se volvieron cada vez más desesperadas y amenazantes. «Voy a contarle a todo el mundo sobre Jack y sobre ti», le gritó Marilyn a Bobby durante una llamada telefónica que fue grabada por el FBI. «Voy a convocar una conferencia de prensa y contarle al mundo entero lo que realmente son ustedes dos». Era exactamente el tipo de amenaza que los Kennedy más temían. La situación se complicó aún más cuando Marilyn comenzó a llevar un diario detallado de sus conversaciones con los hermanos Kennedy. En este diario, que nunca fue encontrado después de su muerte, supuestamente documentaba información clasificada que había escuchado durante sus conversaciones íntimas con el presidente y el fiscal general. Según testimonios posteriores de sus amigos, Marilyn había escuchado discusiones sobre la invasión de Bahía de Cochinos, los planes para asesinar a Fidel Castro y las conexiones entre la administración Kennedy y la mafia. Era información que en las manos equivocadas podría destruir no solo las carreras políticas de los Kennedy, sino también comprometer la seguridad nacional. Peter Lawford, quien había facilitado inicialmente los encuentros entre Marilyn y los Kennedy, ahora se encontraba en la posición imposible de ser el intermediario entre una estrella de cine cada vez más inestable y una familia política que la consideraba una amenaza existencial. Sus intentos de calmar a Marilyn solo parecían empeorar la situación. Marilyn estaba completamente fuera de control, recordaría Lawford años después. Llamaba a todas horas, amenazando con revelar secretos, exigiendo hablar con Jack o Bobby. Era como si hubiera perdido completamente el contacto con la realidad. Sabíamos que algo terrible iba a pasar, pero no sabíamos cómo detenerlo. En julio de 1962, la situación llegó a un punto crítico cuando Marilyn amenazó con llamar a una conferencia de prensa para el lunes 6 de agosto.
Según sus amigos, planeaba revelar todo sobre sus relaciones con los Kennedy y la información clasificada que había escuchado. Era una amenaza que los Kennedy no podían permitirse ignorar. Los eventos de los días siguientes siguen siendo objeto de especulación y controversia. Lo que sabemos con certeza es que Bobby Kennedy voló a Los Ángeles el 4 de agosto de 1962, supuestamente para una reunión con Marilyn. También sabemos que esa noche Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su dormitorio. Las circunstancias exactas de lo que sucedió esa noche pueden nunca ser conocidas completamente. Pero lo que es indiscutible es que Marilyn Monroe se había convertido en una amenaza para las personas más poderosas de América, y que su muerte llegó en el momento más conveniente para aquellos que tenían más que perder si ella hubiera cumplido sus amenazas. La tragedia de Marilyn Monroe no fue solo que murió joven, sino que murió sola y asustada, traicionada por los hombres en quienes había confiado y utilizada por un sistema que la veía como desechable. Su búsqueda de amor y aceptación la había llevado a los niveles más altos del poder, pero también la había puesto en el camino de una destrucción que parecía inevitable. Para entender los últimos meses de la vida de Marilyn Monroe, debemos retroceder al año 1960, cuando comenzó lo que sus biógrafos han llamado la espiral descendente. Era un periodo marcado por el colapso profesional, el deterioro mental y una dependencia cada vez mayor de las drogas que eventualmente la consumiría por completo. El rodaje de The Misfits, en 1960, había sido un infierno para todos los involucrados, pero especialmente para Marilyn. La película, escrita por su entonces esposo Arthur Miller, se suponía que sería su vehículo hacia la respetabilidad actoral. En cambio, se convirtió en un testimonio público de su deterioro mental y físico. Cada día en el set era una batalla contra sus propios demonios. Marilyn llegaba al set a las 2 de la tarde, cuando se suponía que debía estar allí a las 8 de la mañana, recordaría el director John Huston. Y cuando finalmente aparecía, a menudo no sabía dónde estaba o qué se suponía que debía hacer. Era como si estuviera viviendo en un mundo completamente diferente al resto de nosotros. El problema no era solo la impuntualidad. Marilyn había desarrollado una dependencia severa de los barbitúricos, especialmente Nembutal y Seconal, que tomaba para dormir. Para contrarrestar los efectos de estas pastillas durante el día, tomaba anfetaminas como dexedrina. Este ciclo vicioso de depresores y estimulantes estaba destruyendo su sistema nervioso y su capacidad para funcionar normalmente. Dr. Hyman Engelberg, uno de los médicos que trataba a Marilyn durante este periodo, más tarde admitiría que había subestimado la gravedad de su adicción. En aquellos días no entendíamos completamente los peligros de los barbitúricos, explicaría años después. Los médicos los recetaban libremente para la ansiedad y el insomnio. No nos dábamos cuenta de que estábamos creando adictos. Después de completar The Misfits y divorciarse de Miller, Marilyn se mudó a un apartamento en el East Side de Manhattan. Era un espacio pequeño y claustrofóbico que reflejaba su estado mental. Las cortinas permanecían cerradas la mayor parte del tiempo, y Marilyn rara vez salía durante el día. Cuando lo hacía, a menudo llevaba gafas de sol y una peluca para evitar ser reconocida. Fue durante este periodo de aislamiento que Marilyn comenzó a buscar ayuda psiquiátrica seria por primera vez en su vida. En febrero de 1961, comenzó a ver a la doctora Marian Criss, una psicoanalista respetada que había tratado a muchas celebridades. Criss inmediatamente reconoció que Marilyn sufría de depresión severa y trastorno de personalidad límite. Marilyn era como una niña de 5 años, atrapada en el cuerpo de una mujer de 34 años, escribió la doctora Criss en sus notas clínicas. Su capacidad para lidiar con el estrés adulto era prácticamente inexistente. Había desarrollado mecanismos de supervivencia que funcionaban cuando era una niña abusada, pero que ahora la estaban destruyendo como adulta. Las sesiones de terapia revelaron la profundidad del trauma de Marilyn. Hablaba obsesivamente sobre su infancia, sobre los abusos que había sufrido y sobre su constante sensación de no ser digna de amor. También reveló que a menudo escuchaba voces, especialmente la de su madre Gladys, que la criticaban y la hacían sentir culpable por su éxito. En febrero de 1961, la doctora Criss tomó la controvertida decisión de internar a Marilyn
en el Payne Whitney Psychiatric Clinic en Nueva York. Chris creía que Marilyn necesitaba estar en un ambiente controlado, donde pudiera desintoxicarse de las drogas y recibir tratamiento intensivo. Pero la experiencia fue traumática para Marilyn. «Me pusieron en una camisa de fuerza», le escribió Marilyn a Lee Strasberg desde el hospital. «Me trataron como si estuviera loca, como si fuera peligrosa. Todo lo que quería era ayuda, pero me hicieron sentir como si fuera un animal en una jaula. Fue peor que el orfanato, peor que cualquier cosa que hubiera experimentado antes». Después de 4 días en Payne Whitney, Marilyn convenció a Joe DiMaggio, su exesposo, de que la sacara del hospital. DiMaggio, que había mantenido contacto con Marilyn después de su divorcio, estaba horrorizado por las condiciones en las que la encontró. Inmediatamente la trasladó al Columbia Presbyterian Hospital, donde recibió un tratamiento más humano. La experiencia en Payne Whitney marcó un punto de inflexión en la relación de Marilyn con la ayuda profesional. Desarrolló una desconfianza profunda hacia los psiquiatras y se volvió aún más dependiente de las drogas para lidiar con su ansiedad y depresión. También se acercó más a DiMaggio, quien se convirtió en una de las pocas personas en las que confiaba completamente. En 1961, Marilyn intentó revitalizar su carrera cinematográfica, aceptando el papel principal en Something's Got to Give, una comedia romántica dirigida por George Cukor para la 20th Century Fox. La película la reuniría con Dean Martin, y se suponía que sería su regreso triunfal después del desastre de The Misfits. Pero desde el primer día de rodaje, quedó claro que Marilyn no estaba en condiciones de trabajar. Llegaba al set horas tarde, si es que llegaba. Cuando estaba presente, a menudo no podía recordar sus líneas, o parecía estar en un estado alterado de conciencia. Los retrasos costaron al estudio cientos de miles de dólares. Era doloroso verla, recordaría George Cukor años después. Esta mujer, que había sido tan vibrante y llena de vida ahora, parecía un fantasma de sí misma. Sabías que estaba sufriendo, pero no sabías cómo ayudarla, y el estudio solo se preocupaba por el dinero que estaba perdiendo. La situación llegó a un punto crítico cuando Marilyn faltó al rodaje durante varios días consecutivos, en mayo de 1962, para asistir al cumpleaños del presidente Kennedy en Nueva York. Fox había negado específicamente su solicitud de permiso para el evento, pero Marilyn fue de todos modos. Su actuación de Happy Birthday, Mr. President, fue vista por millones, pero también selló su destino profesional. El 8 de junio de 1962, Fox despidió oficialmente a Marilyn Monroe de Something's Got to Give y la demandó por $22 millones por incumplimiento de contrato. Era una suma astronómica que efectivamente acabaría con su carrera si el estudio decidía seguir adelante con la demanda. Marilyn estaba devastada. Recordaría su publicista, Pat Newcomb. No solo había perdido la película, sino que se enfrentaba a una demanda que podría arruinarla financieramente. Se sentía traicionada por el estudio que había sido su hogar durante más de una década. Era como si todo su mundo se estuviera desmoronando al mismo tiempo. Aislada profesionalmente y enfrentando una ruina financiera, Marilyn se refugió en su nueva casa en Brentwood, Los Ángeles. Era una modesta casa, estilo hacienda mexicana, en la calle Helena Drive, que había comprado a principios de año. Era la primera casa que había poseído completamente, y la veía como su santuario personal. Pero incluso en su propio hogar, Marilyn no encontraba paz. Su consumo de pastillas había aumentado dramáticamente, y a menudo tomaba combinaciones peligrosas de diferentes medicamentos. Dr. Ralph Grinson, su nuevo psiquiatra, estaba profundamente preocupado por su estado mental y había comenzado a verla casi diariamente. Marilyn estaba en una espiral descendente que parecía imparable, escribió Grinson en sus notas clínicas. Había perdido la confianza en sí misma como actriz, como mujer, como ser humano. Se veía a sí misma como un fracaso en todos los aspectos de su vida. Mi mayor temor era que intentara hacerse daño a sí misma. Los últimos meses de la vida de Marilyn estuvieron marcados por una paranoia creciente. Creía que su teléfono estaba intervenido, que la estaban siguiendo y que había fuerzas poderosas trabajando en su contra. Lo trágico es que, como sabemos ahora, muchas de estas paranoias eran completamente ciertas. En julio de 1962, Marilyn
Hizo varios intentos de reconciliarse tanto con Fox como con los Kennedy. Quería desesperadamente volver a trabajar en Something's Got to Give y también quería restaurar sus relaciones con Jack y Bobby Kennedy. Pero todas estas puertas parecían haberse cerrado permanentemente. Marilyn se sentía completamente sola en el mundo. Recordaría a su ama de llaves, Eunice Murray. Había alcanzado la cima de la fama y el éxito, pero no tenía a nadie en quien confiar realmente. Los hombres la habían usado y descartado. Hollywood la había traicionado, y ella no sabía cómo seguir viviendo sin las cosas que habían definido su identidad durante tanto tiempo. El 4 de agosto de 1962, Marilyn Monroe pasó lo que sería su último día vivo en un estado de agitación extrema. Había estado haciendo llamadas telefónicas frenéticas, tratando de contactar a Bobby Kennedy, a Peter Lawford y a otros que podrían ayudarla a salir de la crisis en la que se encontraba. Pero nadie parecía dispuesto o capaz de ayudarla. Esa noche, mientras el mundo dormía, Marilyn Monroe tomaría la decisión final que acabaría con su sufrimiento para siempre. Pero las circunstancias exactas de esa decisión, y si realmente fue una decisión que tomó sola, siguen siendo uno de los misterios más grandes del siglo XX. La noche del 4 al 5 de agosto de 1962 sigue siendo una de las más analizadas y controvertidas en la historia de Hollywood. Lo que realmente sucedió en la modesta casa de Marilyn Monroe en el 12500 de Helena Drive, en Brentwood, durante esas horas fatales, puede que nunca se sepa completamente. Pero los eventos de esa noche cambiaron para siempre la forma en que el mundo vería tanto a Marilyn Monroe como a las fuerzas que la rodeaban. El día había comenzado de manera aparentemente normal. Marilyn se despertó tarde, como era su costumbre, y pasó la mañana en su habitación hablando por teléfono con varios amigos y asociados. Su ama de llaves, Eunice Murray, notó que Marilyn parecía más agitada de lo usual, pero esto no era inusual en los últimos meses. La actriz había estado en un estado de ansiedad constante desde su despido de Something's Got to Give. Alrededor del mediodía, Marilyn recibió una visita de su publicista, Pat Newcomb, quien había venido a discutir estrategias para rehabilitar la imagen pública de Marilyn después del escándalo del cumpleaños de Kennedy y su despido de Fox. Según el testimonio posterior de Newcomb, Marilyn estaba extremadamente nerviosa y mencionó repetidamente que sabía demasiadas cosas peligrosas. Marilyn siguió diciendo que tenía información que podría volar por los aires a Washington. Recordaría Newcomb años después. No entendí completamente a qué se refería en ese momento, pero ahora creo que estaba hablando de sus relaciones con los Kennedy y las cosas que había escuchado durante sus conversaciones íntimas con ellos. Durante la tarde, Marilyn hizo varias llamadas telefónicas que serían cruciales para entender los eventos posteriores. Llamó a la Casa Blanca 3 veces, tratando de contactar al presidente Kennedy, pero le dijeron que no estaba disponible. También intentó llamar a Bobby Kennedy al Departamento de Justicia, pero sus llamadas no fueron devueltas. Alrededor de las 4 de la tarde, Dr. Ralph Grinson, el psiquiatra de Marilyn, llegó para una sesión de terapia no programada. Murray había llamado a Grinson porque estaba preocupada por el estado mental de Marilyn. La sesión duró aproximadamente 2 horas, y Grinson más tarde describiría el estado de Marilyn como extremadamente perturbado y potencialmente suicida. Marilyn estaba obsesionada con la idea de que la habían traicionado, escribió Grinson en sus notas clínicas esa noche. Mencionó específicamente a Bobby y dijo que él le había prometido cosas que no había cumplido. También expresó temor de que ellos vinieran por ella. Cuando le pregunté quiénes eran ellos, se volvió evasiva y paranoica. Después de que Grinson se marchó alrededor de las 7 de la noche, Marilyn cenó sola en su habitación. Murray reportó que parecía más calmada, pero que continuó haciendo llamadas telefónicas. Una de estas llamadas fue a Peter Lawford, quien más tarde testificaría que Marilyn sonaba extraña y desconectada durante la conversación. Marilyn me dijo adiós de una manera que me preocupó, recordaría Lawford. No era un adiós casual, sonaba final, como si estuviera despidiéndose para siempre. Le pregunté si estaba bien, pero ella solo repitió «Adiós, Peter», y colgó el teléfono. Traté de llamarla de vuelta, pero no contestó. Aquí es donde la historia oficial comienza a tener inconsistencias que han alimentado décadas de especulación y teorías conspiracionales. Según Eunice Murray,
Ella vio luz bajo la puerta del dormitorio de Marilyn alrededor de la medianoche y decidió no molestarla. Pero no fue hasta las 3 de la madrugada que Murray supuestamente notó que la luz seguía encendida y decidió investigar. Murray encontró la puerta del dormitorio cerrada con llave desde adentro, algo que era inusual. Cuando miró por la ventana del dormitorio desde el exterior, vio a Marilyn acostada inmóvil en la cama, con el teléfono en la mano. Murray inmediatamente llamó al doctor Grinson, quien llegó a la casa alrededor de las 3:25 de la madrugada. Grinson rompió la ventana del dormitorio para entrar y confirmó lo que Murray había temido. Marilyn Monroe estaba muerta. Su cuerpo estaba acostado boca abajo en la cama, completamente desnudo, con una botella vacía de Nembutal en la mesita de noche. Grinson inmediatamente llamó al doctor Hyman Engelberg, el médico personal de Marilyn, quien llegó poco después. Pero aquí surge la primera gran inconsistencia en la historia oficial. Aunque Murray afirmó haber descubierto el cuerpo a las 3 de la madrugada, la policía no fue llamada hasta las 4:25. ¿Qué sucedió durante esa hora y 5 minutos? Los críticos han señalado que fue tiempo suficiente para limpiar la escena del crimen y remover cualquier evidencia comprometedora. Cuando la policía finalmente llegó, encontraron una escena que inmediatamente les pareció sospechosa. El sargento Jack Clemons, el primer oficial en responder, más tarde declararía que la escena parecía demasiado ordenada para un suicidio. Todo estaba perfectamente arreglado, recordaría Clemons. No había vasos de agua, no había señales de lucha, nada que indicara que alguien había estado en agonía antes de morir. La autopsia, realizada por el doctor Thomas Noguchi, reveló que Marilyn tenía niveles letales de Nembutal y hidrato de cloral en su sistema. Pero aquí surge otra inconsistencia crucial. No había residuos de pastillas en su estómago, lo que sugería que las drogas habían sido administradas de otra manera, posiblemente a través de un enema. Los niveles de barbitúricos en su sangre eran entre 3 y 5 veces la dosis letal, explicó Noguchi en su informe. Pero la ausencia de residuos en el estómago sugiere que las drogas no fueron ingeridas oralmente. Esto plantea preguntas serias sobre cómo llegaron estas sustancias a su sistema. Además, los investigadores notaron que muchos elementos estaban ausentes de la escena. No había nota de suicidio, a pesar de que Marilyn era conocida por escribir extensamente sobre sus sentimientos. Su diario personal, que supuestamente contenía información sobre sus relaciones con los Kennedy, nunca fue encontrado. Y varios testigos reportaron haber visto vehículos desconocidos en el vecindario esa noche. Uno de los testimonios más intrigantes vino de la vecina de Marilyn, Elizabeth Pollard, quien reportó haber escuchado un helicóptero volando bajo sobre la casa de Marilyn alrededor de la medianoche. Era muy inusual, testificaría Pollard. Los helicópteros no volaban sobre Brentwood a esa hora de la noche, y parecía estar circundando específicamente la casa de Marilyn. Más controversial aún fue el testimonio de varios testigos que afirmaron haber visto a Bobby Kennedy en Los Ángeles el día de la muerte de Marilyn. Aunque Kennedy negó oficialmente haber estado en la ciudad, documentos del FBI desclasificados décadas después confirmaron que había volado a Los Ángeles esa tarde en un jet privado. Vi a Bobby Kennedy salir de la casa de Marilyn alrededor de las 10 de la noche, testificaría más tarde Ward Wood, un investigador privado que había estado vigilando la casa. Estaba con 2 hombres que parecían agentes federales. Se veían muy serios y se marcharon rápidamente en un sedán negro. La investigación oficial concluyó que la muerte de Marilyn fue un suicidio probable, pero muchos investigadores independientes han cuestionado esta conclusión. Las inconsistencias en los testimonios, la ausencia de evidencia clave y los conflictos de interés de las personas involucradas han alimentado teorías alternativas durante décadas. Una de las teorías más persistentes es que Marilyn fue asesinada para silenciarla permanentemente. Según esta teoría, sus amenazas de revelar secretos gubernamentales y sus relaciones con los Kennedy la habían convertido en una amenaza inaceptable para la seguridad nacional. Su muerte, según los proponentes de esta teoría, fue ordenada por elementos dentro del gobierno que no podían permitir que hablara. ¿Qué creéis vosotros? ¿Fue realmente un suicidio? ¿O había fuerzas más oscuras en juego? ¿Podría una mujer tan llena de vida, a pesar de sus problemas, realmente haber elegido terminar con todo de esa manera? Me encantaría escuchar vuestras teorías en los comentarios.
Otra teoría sugiere que la muerte de Marilyn fue accidental, resultado de una sobredosis no intencional administrada por alguien que trataba de sedarla o silenciarla temporalmente. Esta teoría explicaría por qué las drogas fueron administradas de manera no oral y por qué la escena parecía haber sido alterada antes de la llegada de la policía. Lo que es indiscutible es que la muerte de Marilyn Monroe marcó el final trágico de una vida que había estado marcada por el trauma desde el principio. La niña que había crecido sin amor, que había sido abusada y abandonada, que había luchado desesperadamente por encontrar su lugar en el mundo, finalmente había encontrado la paz que había buscado durante tanto tiempo. El funeral de Marilyn se llevó a cabo el 8 de agosto de 1962 en la Capilla de los Recuerdos, en el cementerio Westwood Village Memorial Park. Joe DiMaggio, quien había permanecido leal a Marilyn hasta el final, organizó una ceremonia íntima con solo 30 invitados. Notablemente ausentes estaban los Kennedy, los ejecutivos de Hollywood y muchos de los que habían afirmado ser sus amigos durante su vida. Marilyn murió sola, traicionada por casi todos en los que había confiado, dijo DiMaggio durante el servicio, pero su memoria vivirá para siempre, no solo como la estrella de cine más hermosa que el mundo haya conocido, sino como un recordatorio de lo que le puede pasar a un espíritu gentil en un mundo cruel. En los 60 años desde su muerte, Marilyn Monroe se ha convertido en algo más grande que una estrella de cine. Se ha convertido en un símbolo de la vulnerabilidad humana, de los peligros de la fama y de la búsqueda eterna del amor y la aceptación. Su imagen sigue siendo icónica, su historia sigue fascinando a nuevas generaciones y sus películas continúan entreteniendo a audiencias de todo el mundo. Pero quizás el legado más importante de Marilyn Monroe no es su belleza o su talento, sino su humanidad. En una época donde las celebridades a menudo parecen intocables e inalcanzables, Marilyn nos recuerda que detrás de cada imagen pública hay una persona real, con miedos reales, dolor real y una necesidad desesperada de amor y comprensión. La tragedia de Marilyn Monroe no fue que murió joven, sino que vivió una vida en la que nunca pudo ser completamente ella misma. Norma Jean Baker fue enterrada bajo las capas de Marilyn Monroe, y la mujer real desapareció detrás del mito. Su muerte nos obliga a preguntarnos, ¿cuál es el verdadero costo de la fama? ¿Y vale la pena pagar ese precio? Hoy, más de 60 años después de su muerte, Marilyn Monroe sigue siendo una de las figuras más reconocibles del mundo. Su imagen aparece en camisetas, pósters y obras de arte. Sus películas se siguen viendo y sus frases se siguen citando. Pero detrás de todo ese glamour y fama, nunca debemos olvidar a la niña pequeña que solo quería ser amada. La historia de Marilyn Monroe es, en última instancia, una historia sobre todos nosotros. Sobre nuestra búsqueda de identidad, nuestro deseo de ser aceptados y nuestra lucha por encontrar nuestro lugar en un mundo que a menudo puede ser cruel e implacable. Su vida nos enseña que el éxito externo no garantiza la felicidad interna y que la fama puede ser tanto una bendición como una maldición. Y así termina la historia de Marilyn Monroe, la chica dorada de Hollywood, cuya vida fue tan brillante como trágica. Una mujer que alcanzó las alturas más grandes del éxito, pero que nunca pudo escapar de las sombras de su pasado. Una estrella que brilló intensamente, pero que se quemó demasiado pronto, dejando atrás solo recuerdos, misterios, y la pregunta eterna de qué podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la vida extraordinaria y trágica de Marilyn Monroe. Si esta historia os ha impactado tanto como a mí, no olvidéis dejar vuestros comentarios sobre qué aspectos de su vida os han resultado más sorprendentes o conmovedores. Y recordad suscribiros al canal para más historias fascinantes sobre las personalidades que han marcado nuestra historia. Hasta la próxima, soy Lucía Valverde, y seguimos explorando juntos los misterios y secretos de las figuras más icónicas de nuestro tiempo.